Dios les bendiga, hermanos. Bendito Dios que hoy estamos nuevamente con vida. El Señor nos tiene con vida hasta este día. Él ha permitido que nosotros respiremos esta mañana y podamos estar viviendo un día más. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos la vida, porque Él es el dador de la vida. Él es el que nos da la vida eterna y nos da vida en abundancia. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Hoy es nuestro invitado especial en este lugar y ahí en donde tú te encuentras. Nuestro Señor Jesucristo es el invitado especial. El Espíritu Santo sea bienvenido en cada uno de nuestros hogares. Oh, sí, Señor. Gracias a todos aquellos que nos sintonizan a través de radiokm.net. Una bendición sobrenatural para todos aquellos que nos están sintonizando a través de Radio KM, y bendecimos a todos aquel grupo que pertenece a la producción de radiokm.net y a todos aquellos pastores que estamos asociados a ese ministerio tan grande que Dios ha entregado en las manos de nuestra hermana. Es una bendición muy especial, la señal que te bendice, porque aquí se da palabra de Dios, palabra de bendición, palabra de exhortación, palabra de consuelo, palabra de sanidad, palabra de prosperidad. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por darnos a conocer su palabra. Hoy en día, esta mañana vamos a estar hablando acerca de que debemos nosotros de estar muertos al pecado. La palabra de Dios es acerca de muertos al pecado. Esa la podemos encontrar en el libro de Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 14. Vamos a estar leyendo y vamos a estar hablando acerca de esto, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, para que podamos entender y comprender lo que Él quiere hacer en nosotros. Vamos a la palabra, hermanos. Es un honor y un privilegio estar delante de Dios esta mañana, delante de su palabra y delante de cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de radiokm.net, a través de Facebook, a través de todos los medios de comunicación que el Señor nos permite llegar a sus hogares. Así es que, hermanos, vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Y dice de esta manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor.
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, la gloria, porque este es el manual de vida que tú has entregado a los hombres. Gracias porque tu nombre es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua o Yahshua, el Mesías. Él es el verdadero Dios. Él es el único Dios al cual nosotros adoramos y servimos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo de Dios glorioso. Él está ahora contigo y conmigo, te está visitando esta mañana, esta tarde, esta noche, que tú estás escuchando y viendo este mensaje. Dios te está hablando a ti y también a mí. A todos nos habla nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Bendito Dios que nos ha entregado este manual de vida para que lo pongamos en práctica. Bendito a todos aquellos que nos escuchan y nos ven en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra de Dios, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta que Dios nos hace a través de Pablo. Pablo está escribiendo y diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a permanecer nosotros en el pecado para que la gracia abunde? No es así, mi hermano. No es que nosotros vamos a permanecer en el pecado y la gracia de Dios va a abundar en nosotros. No, tenemos que apartarnos del pecado para que nosotros podamos estar en la gracia de Dios, para que nosotros podamos caer en gracia y que Dios diga, he hallado contentamiento en cada uno de vosotros. Esa es la verdadera situación. No es que después de que yo acepté a Cristo, yo voy a ir al cielo. No, hay condiciones que se deben de cumplir. Y las condiciones son, como el cuerpo de nosotros y nuestra mente está viciada porque desde pequeño hemos venido aprendiendo cosas buenas y cosas malas, pero le damos lugar más a lo malo que a lo bueno. Entonces, eso que nosotros le damos más lugar a lo malo que lo bueno se llama pecado. Y ese pecado, no podemos nosotros permanecer en ese pecado, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, Cristo nos limpia de todo pecado. Su sangre nos limpia de todo pecado. Quiere decir que si yo acepté a Cristo, en ese momento cayó la unción, cayó la sangre de Cristo sobre mi cuerpo, sobre mi mente, sobre mi alma, me limpió de toda la impureza que yo traía del mundo. Ya no debo pecar más. Así le dijo a aquella mujer que todos querían apedrearla, la querían lapidar, la querían matar, porque la habían encontrado en adulterio. La palabra de Dios es clara en decir de que si a alguien lo encuentran en adulterio, debe morir la pareja, el hombre y la mujer. Por eso es que en ese momento estaban queriendo destruir la vida de esta mujer, pero solo de la mujer. Del hombre con el cual a ella la encontraron en adulterio, no se estaba cometiendo nada. Por eso Cristo les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y como ellos estaban ocultando el pecado del hombre, mas no el pecado de la mujer, los encontró con pecado, porque hechor y consentidor es la misma pena. Romanos 1:32 dice que todo aquel que conociendo la palabra de Dios, conociendo el juicio divino, no solo también se gozan en lo que practican, sino que también lo practican. Por lo tanto, están siendo juzgados juntamente con el que oculta el pecado del otro.
Es bien importante, hermanos, amigos míos, que nosotros dejemos el pecado para que podamos entrar en la gracia que es la bendición de Dios. El Espíritu Santo de Dios en nosotros. Que el Espíritu Santo de Dios pueda abundar en nosotros. A eso se refiere que abunde la gracia, que abunde el poder y la autoridad de Dios en nosotros. Pero para que abunde la gracia de Dios en nosotros, debemos de morir al pecado. Por eso dice, muertos al pecado. En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos vivir en el pecado. Si ya morimos al pecado, tiene que ser de una vez y por todas y para siempre, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. No podemos ya vivir en el pecado. No podemos hacer de que yo acepté a Cristo en mi corazón y que por eso ya soy salvo. No, debo de vivir en la gracia de Dios porque Jehová o Yahweh es mi Salvador. Jehová salva. Yahshua, eso significa su nombre. Yahweh salva. Él es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Salvador. Por eso es que nosotros debemos de vivir como Cristo vivió aquí en la tierra. Él nos enseñó cómo debemos de nosotros aplicar la palabra en nuestras vidas, porque dice que la palabra fue hecho carne. Y esa palabra, que es desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene que hacerse carne en nuestra vida, tiene que marcarse y marcarse bien y llenarse bien en su ADN, en mi ADN, que cuando vean nuestro ADN, ahí esté escrita la palabra de Dios. Oh, Santo de la gloria. Bendito Dios. Allí van a encontrar versículos bíblicos en el ADN, desde la creación de Dios hasta el Apocalipsis. Eso debe estar esculpida en la tabla de nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser cambiado, tiene que ser moldeado, tiene que arrancar de nuestro corazón el Señor todo lo malo, todo lo que nos lleva al pecado, especialmente la concupiscencia. La concupiscencia es, como dijo Jesús, si tu ojo peca, todo tu cuerpo peca. Si tu ojo está mal, todo tu cuerpo va a estar mal. Por lo tanto, nosotros debemos de apartarnos del mal. Quiere decir que nuestros ojos los debemos de apartar del mal. Tan delicada es la palabra que debemos de actuar de esa manera, porque de esa manera actuó nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí a la tierra, apartándose del mal, apartándose de la tentación. Debemos de vencer la tentación. La tentación no viene por nuestro Señor Jesucristo, no viene de Dios. La tentación viene de Satanás. ¿Quién fue el que tentó a Cristo? No fue Dios, fue Satanás quien llegó a tentarlo. Por eso nosotros debemos de estar alertas, pendientes, despiertos y muertos al pecado, muertos a la concupiscencia, a la que se entra por los ojos, llega a su corazón, llega a su cerebro y después actúa de una manera pecaminosa. Estos miembros deben ser santos para Cristo. Debemos de caminar conforme a su voluntad, con la frente en alto, con la frente erguida. Quiere decir, no viendo al pecado, no viendo hacia la izquierda, no viendo hacia la derecha, sino viendo el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Él es nuestro blanco perfecto. Nuestra mirada debe estar en Cristo Jesús, el único y consumador de la fe. La fe se activa de esa manera, porque cuando Pedro iba caminando sobre las aguas, tenía puesta su mirada en Cristo Jesús, pero cuando vio hacia la izquierda, vio la tormenta, y vio hacia la derecha, vio la tormenta, y dijo, y se comenzó a hundir, porque la mirada que él tenía la había apartado de Cristo.
Oh, Santo de la Gloria, usted y yo no debemos de apartar nuestra mirada de Cristo, no debemos de dejar de leer la palabra de Dios, no debemos de dejar de orar, debemos de mantenernos en esa sintonía, en esa conexión con Cristo todos los días de nuestra vida, para que el pecado que mora en mí salga de aquí a otro lugar y desaparezca. Porque el pecado que mora en nosotros hace que nuestro cuerpo muera. Muertos al pecado debemos de estar. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es una vida nueva. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Ahora todos los que vivimos en Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Olvidémonos del pasado y comencemos a caminar conforme a la voluntad de Dios, haciendo cosas nuevas, mejores que antes. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, hemos hecho un pacto con Él. El pacto es que Él nos salva, porque Jehová salva, y nosotros nos comportamos de la manera que Dios ha establecido para que el Señor pueda salvarnos. Sálvate tú. Salvémonos cada uno de nosotros. Dejemos el pecado. Muramos al pecado, muramos a la concupiscencia, ya no lo practiquemos más, ya no digamos malas palabras, ya no tengamos malos pensamientos, ya no hablemos mal del prójimo. Amén, hermanos. Nuestro corazón tiene que ser limpio y puro, santificado para Cristo. Que las palabras que salgan de nuestra boca sean de bendición y no de maldición. Dios no nos ha permitido que vivamos en maldición. Dios no quiere que vivamos en un mundo lleno de muerte. Dios no quiere sacar de la amistad del mundo y ponernos en la amistad de Cristo Jesús, en donde Él dice que no nos preocupemos, que sigamos adelante, porque Él ya venció las cosas del mundo. Ahora te toca a ti y me toca a mí vencer todo lo que está en el mundo para que no contamine mi corazón, para que no contamine mi mente y caigamos en una condenación eterna. Salgamos de un mundo que está en maldición. Salgamos de esa tierra que está en maldición y vayamos a la tierra prometida que se llama Cristo Jesús. La tierra prometida se llama Cristo. Vivamos conforme a las condiciones, vivamos conforme al pacto, vivamos conforme a lo que Dios ha establecido para tu vida y para mi vida, muertos al pecado. Cristo murió al pecado. Cristo murió por nuestros pecados. Y Cristo fue llevado cautivo hacia la cruz para demostrar de que el pecado está en la carne. Y muertos a la concupiscencia, muertos a los deseos de la carne, morimos al pecado, porque Cristo condenó el pecado en la carne. Ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pasamos a una nueva vida. Dejamos la vida carnal y empezamos a vivir una vida espiritual. Ya no somos carne, ahora somos espíritu. La palabra se hace carne en nuestra vida, y como la palabra es espíritu, ahora nosotros ya no somos carne. Morimos a los deseos de la carne, morimos al pecado y caminamos en el espíritu. Oh, sí, eso es lo que a Dios le agrada, que caminemos en el espíritu, porque tú y yo ya no somos carne, mi hermano, somos espíritu, y caminando en el espíritu morimos al pecado. Ahí condenamos el pecado en la carne. Amén, hermanos. Para que la gloria de Dios se manifieste en usted y en mí, en ti y en mí. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en
la de su resurrección. Vamos a ser resucitados, hermanos. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no cambia. Quienes debemos de cambiar somos nosotros para que podamos vivir en el Espíritu y a través de eso, cuando nosotros también seremos resucitados como Cristo fue resucitado, llevados a su diestra, a su mano derecha, a su mano izquierda, juntamente con Él, en ese lugar de amor, de bendición, de gloria, la gloria de Jehová. La gloria de Jehová, el Espíritu Santo en nuestras vidas. La gloria de Jehová está en ti y en mí, si estás viviendo conforme a la palabra de Dios. No podemos estar diciendo que vivo en Cristo Jesús y teniendo doble vida, como decir el adulterio. No podemos vivir en adulterio. No podemos decir que hemos sido infieles a nuestras esposas y somos responsables. No podemos decir que vivimos una vida de infidelidad y con responsabilidad. Quiere decir que yo voy a ser infiel a mi esposa y voy a estar siendo responsable con la que he sido infiel y con mi esposa. Eso no es aceptable delante de los ojos de Dios. Eso es vivir en pecado. Nunca conoció a Dios. Nunca ha conocido el carácter del Padre. No podemos estar jugando con Dios. No podemos estar de esa manera. Oiga, mi hermano, amigo, si ustedes de esos que hacen ese tipo de cosas, permítame decirle, usted no entrará en el reino de los cielos. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 es claro, que dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted comete pecado, si usted está en pecado, la paga del pecado lo va a llevar a la muerte. Muerte carnal. Primero es una muerte espiritual. Primero y segundo es una muerte carnal. O sea, nuestro cuerpo, como nosotros no hemos sido obedientes al mandato divino de vivir en santidad, porque Él es santo. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor, y no ha caminado en la santidad de Dios y no ha sido obediente a la palabra divina. Su cuerpo está propenso a que se muera tarde o temprano. Dejaremos este cuerpo tarde o temprano. Si estamos en Cristo Jesús, yo no voy a tener ninguna condenación, no voy a ir a un lugar de condenación, voy a ir a un lugar en donde Cristo es el que me ha salvado y me ha resucitado de la muerte y me ha llevado con Él. Pero si yo he permanecido en el pecado, y aunque haya aceptado a Cristo en mi corazón y sigo pecando, no he conocido al Padre, no he conocido a Cristo, no he conocido el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios no mora en mí. Me deleito en la palabra y conozco la palabra, como dijo Pablo, pero todo lo que es mi cuerpo y mis pensamientos me llevan cautivo a la desobediencia de la palabra. Y eso es en mi carne, dijo Pablo. Mire qué triste es. Pablo reconoce que la condición de ser un hombre carnal lo lleva a uno a pecar, al pecado. Pero la condición de ser un hombre espiritual me lleva a la libertad del pecado, porque hemos sido libertados del pecado a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a través de su nombre, porque ese nombre que es sobre todo nombre nos limpia de todo lo malo. Así es que, hermanos, amigos míos, la palabra de Dios que nos ha dado es para que la practiquemos y seamos libres del pecado, libres del enojo, de la ira, de la gritería, de la contienda, de la brujería, de la hechicería, de la adivinación. Quítese esa palabra, adivinar de dónde vengo, porque cuando usted le dice eso a su amigo, a su amiga, a su madre, a su padre, lo está haciendo que haga una práctica que no es de Dios. La práctica de la adivinación es de Satanás.
Deje de buscar a los adivinos. Deje de buscar a los brujos. Dios no te ha mandado a buscarlos. Dios no te ha mandado a consultar a los brujos. Dios no te ha mandado a consultar a la muerte. Dios te ha mandado a que seas obediente a la palabra de Dios y comiences a caminar en la palabra de Dios y comiences a tener una relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo de Dios, a hablar con Él. A eso te ha mandado, pero no a consultar a los muertos. Los muertos ya están muertos y no pueden hablar. Y si tú escuchas voces de algunos que ya están muertos, sé y entiende esto, que no es Dios quien te está hablando, sino Satanás a través de ellos, porque él es un imitador. Así es que, hermanos, amigos míos, familia, dejen de buscar a los muertos. Los muertos no son de Dios. El muerto al pecado sí es de Dios. Porque comienza a vivir la palabra de Dios, comienza a vivir en el Espíritu. Dios es Espíritu, no es piedra, no es palo. Dios es Espíritu, no puede consultarle al palo y a la piedra. No puede adorar imágenes de ese tipo. Esa idolatría tiene que ser arrancada de tu mente, arrancada de tu corazón y aprender a vivir conforme a la palabra de Dios. No lo que te enseñaron tus padres, no lo que te enseñaron tus antepasados, no lo que te enseñaron tus ancestros, no lo que te enseñaron los mayas, no lo que te enseñaron los pipiles. Eso no es de Dios. La adoración a la serpiente y al jaguar y a la guacamaya. No es eso. ¿Cuándo vamos a entender? ¿Cuándo vamos a comprender? Debemos de dejar la necedad, un corazón necio. Qué terrible es que no podamos tener un raciocinio que Dios nos ha dejado. Debemos de razonar con Dios, debemos de preguntarle a Dios si es correcto o no es correcto. No es necesario, hermano, léalo. La palabra de Dios es clara en ese sentido. Eso es como tener dos maridos que adoran a Dios y adoran a los muñecos. Dos maridos, se llama adulterio espiritual. Deje de ser una iglesia adúltera. Dios nos ha llamado a ser santos, a vivir la santidad, a que nosotros seamos purificados y santificados y dejar el pecado. Amén, hermanos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El viejo hombre está viciado y trae todas las contaminaciones del mundo. Jesús cambió todas las tradiciones. Aún la ley fue cambiada por él. Porque el sacerdocio ya no es el sacerdocio según los levitas. El sacerdocio ahora es según el orden de Melquisedec. Como Abraham, que fue delante de Melquisedec bendecido. Ahora es de esa manera, ya no es según el orden levítico, ahora es según el orden de Melquisedec, como Cristo lo dijo. Él cambió la ley, Él ha cambiado las cosas, Él ha cambiado las tradiciones. Por eso es que habían dos clases de fariseos en ese entonces, y Dios hablaba conforme a los fariseos que hacían la Torá, que estaban conforme a la ley de Moisés, y los fariseos hipócritas que no hacían la Torá. Es decir, es lo mismo hoy en día. La iglesia que hace la palabra conforme a lo que Dios estableció, y los que dicen que hacen la palabra y no la hacen y son hipócritas. Hay una iglesia hipócrita y hay una iglesia que hace la voluntad de Dios. ¿En cuál de ellas te estás encontrando? ¿En cuál de ese tipo de iglesia estás tú?
En la iglesia hipócrita, adúltera, fariseísta, o en la iglesia que hace conforme a la voluntad de Dios. Esa pregunta es la que tú tienes que hacerte. Confrontar tu vida conforme a la palabra, con lo que está escrito, con lo que Dios dice de ti y de mí. Que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él, porque nuestros pensamientos dice que son como trapos de inmundicia. O sea, como el trapo con el que se limpia uno. En otras palabras, como el papel higiénico. Así son nuestros pensamientos delante de la presencia de Dios, como el excremento. Esos pensamientos tienen que ser purificados y santificados a través de la lectura de la palabra. Esta es la que nos limpia, nos purifica y nos santifica y nos limpia nuestros ojos. Porque dice que es colirio para nuestros ojos. A Pablo, cuando Dios se le presentó a él, quedó ciego. Y después, cuando fue a orar Ananías por él, dice que de sus ojos cayeron como escamas. Estamos velados, estamos escamosos de nuestros ojos, porque a través de los ojos entra el pecado en el cuerpo del hombre y de la mujer. Y no solamente ahí, también a través del oído. ¿Qué es lo que escuchamos, hermanos? ¿Qué es lo que estamos viendo en la televisión? Algunos ven pornografía. Se libre de la pornografía. Tienes que limpiar tu alma. Tienes que salvar tu alma. El cuerpo va a la tierra cuando uno muere. El espíritu que está en mí va al cielo porque es de Dios. Pero tu alma es la que hay que salvar. Jehová salva tu alma. Sálvate tú mismo. Pon atención a la palabra. Tu cuerpo, si no vive en la santidad, va a ser destruido tarde o temprano. Qué lindo es morir en la presencia de Dios, orando, clamando allí o predicando como Dios manda. Porque vamos con las botas puestas delante del Padre, delante del Hijo y del Espíritu Santo, porque le estamos trabajando al Dios eterno y Padre de las luces, el que nos da la vida en abundancia y vida eterna. La dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios que lo hizo a través de Jesucristo es que nosotros tengamos la vida eterna, pero no podemos tener la vida eterna si no morimos al pecado. Por eso es que nos llama muertos al pecado. Pero es que en este mundo, pastor, nosotros estamos y a veces, ¿verdad? Claro que sí. Pero esa es nuestra lucha. Eso es lo que nosotros debemos de estar peleando. Si un mal pensamiento viene a mi mente, yo debo de cancelarlo en el nombre del que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Porque el diablo no lo va a dejar en paz. El diablo va a estar ahí. Y se va a apartar, se apartó un tiempo de Jesús, se va a apartar un tiempo de nosotros, pero va a seguir molestando. Va a tratar la manera que tú y yo caigamos en el pecado y nos aparte de Dios. Cuando usted cae en el pecado, inmediatamente se aparta de la presencia de Dios. Cuando usted consume y hace que el pecado sea plasmado, que toque, que vea, que codicie en su corazón, entonces el pecado está en ese momento dañando tu vida, dañando tu alma, dañando tu corazón, dañando tu finanza. Por eso no prosperas económicamente. Porque todavía hay cosas en tu vida y en tu corazón que deben ser cambiadas. El dejar la oración es como que
no te bañes durante 3 días. Olemos mal delante de los ojos de Dios. Y cada uno de nosotros debe dar olor fragante delante de su presencia. Cada día debemos de orar, cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana yo debo de levantarme temprano a orar y a clamarle y a pedirle a Dios que este día tenga misericordia de mí y de los que están a mi alrededor. Y Dios lo hace. Dios tiene misericordia de nosotros. Porque dice acá, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cuando yo muero al pecado, yo he sido justificado por la sangre de Cristo. Amén. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, tal como Él murió y resucitó de entre los muertos. Quiere decir que si yo muero al pecado, voy a resucitar de entre los muertos. Voy a tener una nueva vida. Ya no una vida de maldición, sino una vida de bendición. Porque Dios ha puesto la vida delante de ti y la muerte. Escoge tú, dice el Señor, entre la vida y la muerte. Te recomiendo, dice, que elijas la vida. Y la única forma de elegir la vida es morir al pecado. Es que mi esposa tiene años de estar enferma. Y yo, como no puedo tener relaciones sexuales con ella, busco otras mujeres, jovencitas. Hermano, amigo mío, eso se llama pecado también. Y como está en el pecado, no puede entrar a la tierra prometida que es Cristo. No puede entrar en el reino de los cielos. Por mucho que diga que está Dios con usted, no sea mentiroso, eso es mentira. No puede estar Dios en el pecado. Lo más seguro que Satanás esté allí con usted, pero no Dios. Hay que tener cuidado, hermanos, amigos míos. Yo no puedo tener una doble moral. Yo no puedo tener una doble moral porque Dios es un Dios de moral. Yo no puedo decir que conozco la ley y hago otras cosas que van en contra de la ley. Y si yo hago otras cosas que van en contra de la ley misma me juzga. La ley misma lo juzga. En el lugar donde usted vive, y esto es universal, quiere decir que es en todos los lugares de la tierra. Si usted se tira un semáforo en rojo, transgredió la ley, y como transgredió la ley, tiene su propio pago. Le ponen su multa, le ponen su ticket. Allá en Estados Unidos le ponen su ticket y le hacen una ponchadura en la licencia. Si comete 3 veces ese problema, supongo yo no vivo allá, no vivo en El Salvador. Actualmente estamos transmitiendo desde El Salvador, pero el problema es que ha transgredido la ley. Y por transgredir la ley tiene una causa y un efecto. La causa es que yo transgredí la ley y el efecto es que por transgredir la ley va a ir a la muerte. Oiga, cuando yo cometo pecado, estoy en muerte. Cuando yo no cometo pecado, estoy en la bendición de Dios. Por eso dice, el sabio ve el mal y se aparta. Usted conoce el pecado, sabe cómo es el pecado, por lo tanto debe de apartarse. Debe de salir huyendo del pecado, apartarse de eso. Amén, hermanos.
Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. La muerte, el espíritu de muerte ya no se va a enseñorear de tu vida ni de la mía. La enfermedad va a desaparecer de tu corazón, de tu mente, de tu alma. Por eso es que el pecado te lleva a la muerte, te lleva de una manera rápida y de una manera lenta. Hay de dos maneras. La rápida es que te pegaron un balazo y hay que irte muerto. La lenta es que tenés una enfermedad terminal y que vas a la muerte. Que ni los médicos pueden hacer nada por ti. Debemos de apartarnos de eso. Debemos de apartarnos de la muerte. Allá en Egipto, cuando el Señor salvó a su pueblo Israel de Egipto, el último juicio que llegó a el pueblo egipcio fue la muerte de sus primogénitos, de los hijos de los hombres y de los animales. Ese es un espíritu de muerte que hoy en día lo podemos ver incluso en muchos lugares, no solamente en El Salvador, que ha venido el espíritu de muerte sobre todos los primogénitos, sobre los jóvenes de El Salvador. Mire qué terrible es eso. Es un juicio de Dios para que nos arrepintamos y nos convirtamos para poder buscar a Dios en nuestra vida. Pero nosotros no queremos entenderlo de esa manera. Tampoco queremos entender que cuando viene el polvo del Sahara, trae maldición a este lugar, trae escasez, trae enfermedades tales como la chikungunya, que quiere decir brazos caídos, hombre de brazos caídos. El Guillain-Barré, ¿verdad? Que todos los músculos del cuerpo se colapsan, y el Zika, que vinieron a través de ese polvo que vino del Sahara y que fue transportado a todo El Salvador, y le echamos la culpa al zancudo. Pero no es así, mi hermano, es por la maldición que ha caído sobre nuestra tierra. Y la maldición que ha caído sobre nuestra tierra es porque Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Y debemos de entenderlo de esa manera. Dios quiere salvar a su pueblo, a los escogidos de Dios. Por eso nosotros debemos de estar atentos a lo que sucede en El Salvador, a lo que sucede en su tierra, a lo que sucede cerca de donde usted vive, qué es lo que está pasando espiritualmente. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Usted y yo debemos de morir al pecado de una vez y por todas y para siempre. ¿No hay otra forma? ¿No hay otra forma? O morimos al pecado de una sola vez y por todas y para siempre, o vamos a vivir en problemas con Dios. Vamos a tener siempre problemas con Dios. Es decir, no va a tener paz. La paz que Dios da no es la misma que el mundo da. La que da el mundo es una paz ficticia, una paz mentirosa. La que Cristo da y Dios da es una paz eterna con Él y para Él y con Él, y viviremos con Él para siempre. Amén, hermanos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, no se enseñoreará de vosotros,
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si yo incumplo la ley, estoy en pecado. Si yo cumplo la ley, entro en la gracia de Dios. Para estar en la gracia de Dios, yo debo de cumplir con los mandamientos, con los estatutos, con la ley de Dios, la ley divina. Por lo tanto, la gracia no es para que yo ande pecando. No, la gracia es para que yo deje el pecado, para poder estar en la gracia de Dios y haya contentamiento en mi Hijo amado, que eres tú y que soy yo, que somos la iglesia de Cristo. Debemos tener contentos a nuestro Dios y para eso necesitamos dejar el pecado. Deje el pecado, mi hermano. De ahora en adelante cambie su vida, empiece a tener una vida nueva en Cristo Jesús, porque ahora todas las cosas son hechas nuevas en Cristo. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted no debe andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, hermanos. Así es que este es el mensaje de esta mañana. Debemos de estar muertos al pecado y vivir conforme al Espíritu de Dios. Así es que, hermanos, llénese del conocimiento pleno de la palabra de Dios. Ore mucho, métase en ayuno y oración y verá la gloria de Dios manifestada en su vida y en la mía. En el nombre poderoso de Jesús, si usted ha escuchado esta palabra, si Dios ha tocado tu corazón, recibe, haz esta palabra conmigo. De esta manera: Señor Jesús, he pecado contra ti, contra tu palabra, contra el cielo. Perdona mis pecados hoy. Límpiame, purifícame y santifícame. Inscríbeme en el libro de la vida. Sé mi Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sepa, hermano, si usted hizo esta oración conmigo, hoy hay fiesta en los cielos. Y de ahora en adelante, viva como Cristo vivió en la tierra. En el nombre de Jesús, libre de pecado. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.